Pues muy buenos días, familia, qué bueno que te conectaste el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a estar platicando acerca de la ansiedad, de cómo vivir libre de la ansiedad. La ansiedad es un tema que nosotros tenemos que saber cómo gestionar, cómo tener acuerdos con esta ansiedad de manera que te vaya, ¿verdad? Porque de verdad que esta ansiedad, hoy día en un mundo en el que vivimos afanados, en el que vivimos muy aprisa, en el que vivimos demasiado informados, esto genera que la gente vaya perdiendo la posibilidad de vivir. La ansiedad se sitúa en el futuro. Es decir, cuando hablamos de depresión dijimos que era exceso de pasado, o sea, tú estás demasiado preocupado por lo que ya pasó, por los errores que cometiste y que no puedes volver allá atrás para arreglarlos. Pero la ansiedad es diferente. O sea, la ansiedad está allá, está adelante. Es ese día que todavía no llega, es ese pago que todavía no llega, es ese problema que todavía no explota. Son situaciones que estoy creando aquí en mi mente, es decir, la ansiedad no me dejan ver un futuro en esperanza, pero tampoco me permiten vivir un presente en paz, en gozo. Es decir, te roba la posibilidad de tu futuro y de tu presente, de vivir en tranquilidad. Y bueno, el tema, como lo vieron en el post, se llama libre de ansiedad. Y este problema de verdad que no distingue, no hace diferencias, persigue a todos. No hace distinción de género, no hace distinción de qué clase social pertenezcas, si tienes dinero, si no tienes dinero, tu creencia en dónde esté depositada, la edad. Tampoco le importa, escucha, tampoco le importa a la ansiedad si conoces de la palabra o si no conoces. La ansiedad hoy día es parte de este combo que genera el estrés, depresión y ansiedad, tres cosas que vienen casi, casi de pronto en combo, y está arrebatándole a muchas personas esto que te digo, la esperanza. La esperanza no es otra cosa que esta postura de tener paciencia, de estar aquí en el presente, totalmente confiado, porque mi expectativa no está puesta sobre algo temporal, mi expectativa está puesta sobre algo eterno, sobre las promesas de Dios. Ahí está colocada mi esperanza. Bueno, eso es lo que te roba la ansiedad. Imagínate. Imagínate qué es lo que te está robando, el que tengas esperanza. Y la esperanza evidentemente te permite, como te decía, vivir en tranquilidad. Hoy, confiando en que este futuro va a ser bueno, confiando en que este futuro es parte de un plan perfecto, es parte, no de un complot, como decía nuestro presidente ya casi saliente, sino es parte de un plan perfecto dentro de un propósito en el que tu nombre ya está anotado. Entonces vivimos afanados, esta ansiedad nos genera que vivimos afanados por cosas que aún no podemos resolver. Chécate, que aún no podemos resolver. ¿Por qué? Porque todavía no existen. No podemos cambiarlas tampoco. Pero en este proceso de que no puedo cambiar y no puedo arreglar eso que todavía no llega, en ese proceso, junto con la esperanza, ¿sabes que también se te va? Se te va la fe. Pierdes la fe porque no estás confiando en que Dios, en esta voluntad perfecta, va a responder por ti, va a sacar la cara por ti, va a meter la mano por ti. Nos olvidamos de la fe y entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando no tengo fe y no estoy esperando que Dios lo resuelva? ¿Quién busco que lo resuelva? Busco hacer las cosas por mi propia fuerza, que no creo que Dios lo venga a arreglar, porque de pronto siento que ya me abandonó, porque de pronto siento que estoy llorando y no me escucha, porque de pronto siento que le estoy pidiendo y no veo que nada cambie, mis circunstancias siguen totalmente igual. Y creemos que nosotros vamos a poder más en nuestra fuerza, con el fruto de nuestras manos. Y te digo algo, no hay otra cosa más segura y que va a ocurrir, es que si tú estás refugiado en Dios y aprendes a vivir en su presencia, y su presencia no es pedir su favor, porque hay gente que tiene su bendición, porque hay gente
que tiene su respaldo, pero no tiene su presencia, no está en su presencia. No es lo mismo tener el favor de Dios, tener la bendición de Dios. La bendición de Dios es para todos, porque el sol sale para justos y para pecadores. La bendición sale para todos. La bendición tiene otra forma de operar, que no necesariamente vas a tener la presencia de Dios. Porque si tú tienes la presencia de Dios, entonces tú vas a saber y vas a estar seguro perfectamente de que así como Dios ya te respaldó una vez, así como viste la mano de Dios en tus hijos, así como viste la mano de Dios en tu hogar, así mismo Él nunca te va a desamparar. Nunca, anótalo, pégalo en el refri, aunque estés orando, aunque estés doblando las rodillas, aunque estés alabando, aunque estés adorando y no veas nada. Yo te digo una cosa, estuve en un congreso, les comentaba la semana pasada, estuve en un congreso de hombre a hombre, y ahí escuché en un mensaje, Dios siempre escucha tus oraciones, siempre. Dios sabe siempre en dónde estás. Para Él, a Él no se le cae el sistema, a Él no se le va el wifi, a Él dice, ¿dónde estará mi hijo? No, Él sabe perfectamente por dónde estás pasando, las temporadas que estás atravesando, sabe el capítulo en el que estás y sabes, Él puede estar y está delante de ti en todo momento porque Dios es omnipresente, omniconsciente. Él en todo momento sabe dónde tú estás, Él en todo momento te está escuchando y Él en todo momento está contigo. Ahora bien, esto se oye padrísimo, ¿verdad? Porque claro que esto te genera confianza, claro que esto te genera paz, claro que esto te genera tranquilidad, pero tú dices, pero es que Manny ahorita está tranquilamente sentado en la sala de su casa, le está pegando su ventilador, no está sintiendo el calor, está en zona de confort. Y cuando estamos en zona de confort, familia, cualquiera puede decir que tiene fe, cualquiera puede decir que cree, cualquiera puede decir que es Dios bueno, que Dios es bueno. El problema es cuando estás en medio de circunstancias que te tienen contra la pared, que te tienen contra las cuerdas, que sientes amenazada tu seguridad. Ahí es donde se templa realmente la fe, ahí es donde se ve realmente dónde está tu confianza y dónde está tu esperanza. Ahora bien, ¿cómo llegó a este punto? ¿Cómo llegó a este punto en el que la ansiedad no me va a robar la esperanza, no me va a llevar, no me va a quitar la paz y el gozo, que este es un regalo que solo el Espíritu Santo te puede dar? Esto no te lo puede dar el dinero. Muchas veces, y han sido muchas, de verdad, que he sido criticado cuando en mensajes de formación empresarial yo he dicho que el dinero no lo es todo y dicen, ¿cómo vas a decir eso, man? Y si todo el mundo trabaja por dinero, sí, pero el dinero no te da felicidad y lo voy a seguir sosteniendo. Una vez un amigo me dijo, hasta para tus ofrendas necesitas dinero, y le dije, error, Dios no necesita dinero para sus ofrendas porque Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Así que si sabe que no tienes dinero, pero le estás ofrendando un corazón quebrantado, Él lo recibe. Él lo recibe y te va a bendecir para que pronto tus manos estén llenas y puedas ofrendar. El dinero te da placer, el placer de tener una casa nueva, el placer de tener un auto nuevo, el placer de tener ropa de marca, el placer de comprar lo que tú quieras. Pero entonces, si el dinero fuera la felicidad, porque hay gente millonaria que se suicida. Ansiedad, depresión. El ladrón les robó la paz, el gozo y la esperanza. Dicen Proverbios 3, 5 al 7. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. ¿Qué te está diciendo? Confía en el Señor. No dependas de tu propio entendimiento. No te creas el que tiene todas las respuestas. No te dejes impresionar, dice, por tu propia sabiduría. Tengo mucha experiencia, yo ya llevo mucho tiempo en esto, yo ya conozco cómo funcionan las cosas. ¿Por qué no está funcionando entonces? ¿Ok? Hay muchas personas que podemos estar creyendo, que podemos estar levantando las manos al Señor, podemos estarle alabando, incluso podemos estar sirviéndole. Pero muchas veces he dicho esto, cuando tú llegas a la vida cristiana, no quiere decir que tus problemas se acabaron, te tengo noticias, ahí empiezan.
Empiezan los problemas, ¿sabes por qué? Porque el enemigo no te va a querer jugar, no va a querer verte jugando en el equipo contrario. Te va a querer en su equipo. Imagínate cuando yo andaba en el alcohol, cuando andaba en la perdición, ¿a cuánta gente mal influencié? Y entonces el enemigo decía, a este cuate no tengo ni por qué meter la mano contra él, solito se está perdiendo. Pero en el momento en el que tú decides cambiar de equipo y decir, no, yo me voy a los pies de Cristo, ven, tengo paz, tengo gozo, tengo esperanza, y personas que llevar también a sus pies, entonces dice, epa, te fue con la competencia. Y entonces te va a meter preocupación, te va a meter prueba, te va a meter en carencia, te va a meter en enfermedad, te va a meter engaños. No vas a estar, no te exime el estar alabando, el estar sirviéndole, el estar confiando, el estar creyendo, no te exime de pasar por preocupación. Y esa preocupación es la que te genera angustia y que tarde o temprano estos constantes episodios de angustia, porque hay vacío acá adentro, porque no hay la esperanza, sigo ciclando esas emociones, esos sentimientos y esta preocupación me lleva a la ansiedad. Chécate el concepto. Preocupación, ¿qué quiere decir pre? Antes de. Ocupación, bueno, hacer algo, ponerle acción, ponerle una fe intencional. Si entonces si es una preocupación, quiere decir que todavía no me ocupo, que no ha llegado eso en lo que me tengo que ocupar, pero ya estoy ocupado en. Entonces en ese momento que estoy preocupado en algo que todavía no llega, estoy metiéndole mis pensamientos, mi tiempo, mi fuerza, mi energía a algo que todavía no llega, pierdo paz. Y cuando tú pierdes paz, llega un visitante nocturno, se llama el insomnio. Y comienzas, yo lo he mencionado, a veces lo menciono en algunos eventos, cuando los eventos se alargan demasiado, cuando de pronto se da la presentación del tiempo eterno, así que se van muy largos, yo le digo a las personas que están de pompa presente, pero de mente ausente. Así estás cuando estás en ansiedad, porque estás aquí, aparentemente, físicamente estás aquí, pero tu mente está tratando de resolver cosas en el futuro. Como esta película, no sé si la has visto, la de Volver al Futuro, ¿no? O sea, tu yo se va para allá y estás aquí, pero no estás. De hecho, como te decía al inicio, la depresión es exceso de pasado. Me pesa mi pasado, me pesan mis errores, me voy al pasado y lo traigo aquí al presente y es como que si estuviera con un pie atrás. No puedes avanzar con un pie atrás. Lo necesitas los dos aquí y ahora. Ahora, la ansiedad es exceso de futuro. Tienes un pie aquí y el otro está adelante. Estás pensando en el recibo que va a llegar de luz, estás pensando en la colegiatura que va a llegar, estás pensando en la gasolina que tienes que pagar, en los gastos semanales. Todo eso te tiene ahorcado, tampoco puedes avanzar. Ahora, si tienes depresión y ansiedad, hermano, vives en la Matrix, o sea, con un pie adelante y el otro atrás y estás flotando, no puedes avanzar. La ansiedad nos lleva a situarnos en escenarios imaginarios. No existen esos escenarios, solo están en tu mente. Pero en esos escenarios, en todos, como dice esto de los superhéroes, ¿no? He viajado a chorrocientos mil punto uno escenarios y en todo me sale mal, en todos voy a quedar a deber, en todos voy a quedar incumpliendo compromisos adquiridos. Eso genera la ansiedad. O sea, miles de escenarios atraviesan en tu mente, pero en cada uno de esos escenarios no alcanzaste a cubrir tus obligaciones, no te alcanzó el dinero, te quedaste a la mitad del camino de la meta, o sea, ¿de dónde voy a sacar? Esa es la pregunta constante que siembra el enemigo por medio de la ansiedad, ¿de dónde voy a sacar? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo le voy a hacer? Sueles hacer esa pregunta y en tu mente empieza a dar vueltas el ¿por qué tomé esa decisión? ¿Será que fue la correcta? Y empieza a poner en duda las decisiones que has tomado, la mujer con la que te has casado, el trabajo que has elegido, la forma en que has educado a tus hijos. Se pone en tela de juicio en tu mente todo lo que has construido a lo largo de los años. ¿Para qué me metí en esta camisa de 11 varas y ahora no las puedo resolver? Ahora bien, ese es el contexto. Ese es el contexto de la ansiedad, el por qué viene la ansiedad, de dónde surge la ansiedad.
y ya vi que la ansiedad me quita la paz, que la ansiedad me quita la esperanza. Está padre. Bueno, pero ahora, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque dijimos que íbamos a hablar de ansiedad, pero también cómo poder salir de esa ansiedad con sabiduría. Y siempre que hablamos de sabiduría aquí, no estamos hablando de la mía, o sea, mi sabiduría como la tuya también es limitada. Tú como yo como tú, a diario sigo cometiendo errores, a diario me sigo equivocando, a diario puedo estar tomando decisiones desacertadas y es por eso que no me despego de la palabra, porque ahí es donde está la verdad, porque ahí es donde encuentro a la luz de la palabra, es donde puedo encontrar la dirección adecuada. Y cuando vives a la luz de la palabra, lo que puede parecer un error para ti, para Dios es parte de este plan perfecto. Es parte de ese entrenamiento y capacitación a la que te mete para que puedas llegar a tu propósito. Y bueno, entonces, ¿qué hago? Punto número 1, ¿qué nos dijo la palabra en el mensaje que acabamos de leer? Dice, no dependas de tu propio entendimiento. Y ahí está bien cañón, no dependas de tu propio entendimiento porque hay gente muy cabezona como yo, que queremos entender todo, que queremos procesar todo, que queremos estructurado todo y saber por qué las cosas están ocurriendo como tienen que ocurrir. Y dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu entendimiento. Yo no sé ustedes, familia, yo no sé ustedes cómo sean, y si son así, híjole, ¿cómo se sufre cuando eres así? Demasiado organizado. A mí me gusta estar programado, o sea, no te voy a decir que sí solo porque quieres que te diga que sí. A mí me gusta programarme, a mí me gusta saber que no me estoy aventurando. Hace mucho tiempo viví así y sabes que me fue bien mal esto de que me subo, me aviento y en el camino consigo el paracaídas. Digo, a veces en algunas cuestiones de tu vida eso es bueno porque te mueves, te pones en zona de, de riesgo, pero hoy día te digo que a mí me gusta ser muy estructurado, me gusta ir calculando mis pagos. De pronto, si algo voy a emprender, así casi necesito generar tanto, cuánto cuesta esto, cuánto lo vendo, cuántos necesito vender, tantas unidades, semanal tanto, mensual tanto, a diario tanto, o sea, todo controlado. Sí, es cierto. Oh, te batalla un poquito con eso, pero no me comprometo con cosas que no puedo cumplir. Hay cantidad de veces que me han invitado a proyectos que de pronto no tengo el dinero para emprender ese proyecto y tú lo sabes que has hecho redes de mercadeo que de pronto te pueden decir, yo te lo pago, yo te mando el producto, yo te compro el paquete, yo y no, porque sabes que eso implica compromiso. Y cuando de pronto tienes claro que no lo vas a hacer, entonces no lo agarres, porque no tiene sentido. Realmente cada una de las cosas que nosotros hacemos parece que no, pero en realidad todo lo que haces está esperando una respuesta. Tú formas expectativas de la gente que te rodea. Y de pronto si terminamos lastimados es por esas expectativas. Pero bueno, me estoy saliendo un poquito, regreso un poco a lo que estamos hablando. El vivir calculando todo es una forma de vivir muy estructurada. Bueno, quiero decirte que la mayor parte de las personas, la mayor parte de la gente es así, muy estructurada en lo que hace. ¿Sabes por qué? Porque a nadie le gusta perder. Nos gusta la seguridad. Yo no sé tú, pero a mí no me gusta perder ni en las canicas. Entonces, si por lo tanto, si algo que te están ofreciendo, si algo que tú vas a recibir, si algo que tú vas a hacer te genera inseguridad o no es seguro para ti, no sé tú, pero yo no le entro. Basado en que buscamos ser muy organizados y la organización lo que está buscando es disminuir el riesgo de errores, es disminuir el riesgo de omisiones, por eso lo organizas, por eso lo anotas, por eso lo apuntas, por eso le das un orden. Ahora bien, si eres así como yo, también estoy seguro que ha llegado un punto en tu vida
en que te has dado cuenta que por muy organizado que seas, por muy agendada que lleves tus cosas, por muy controlados que lleves tus gastos, hay cosas que no puedes controlar. Hay cosas que se te salen de las manos. Hay circunstancias que no entraron en tu plan, que no mediste, que no viste venir. ¿Cierto o falso? Es imposible controlar las cosas. Es más, tenemos la falsa creencia que controlamos cosas, no controlamos nada. Nada es nuestro. En el grupo Conexión que tuvimos el día jueves, hablaba con mi grupo y le decía, creemos y hablamos de una manera equivocada cuando decimos mi casa, mi coche, mi esposa, mis hijas. Y yo les decía, y si el día de mañana tú ya no amaneces vivo, sigue siendo tuyo. Era prestado. La realidad es que nos lo prestan. La misma vida nos lo prestan. Pero la ansiedad nos va a colocar en una posición, en una postura en la que desde tu entendimiento y desde mi entendimiento queremos que todas las cosas tengan una explicación matemática, porque 1 más 1 siempre son 2. Y cuando de pronto 1 más 1 es -2, dices, ¿qué pasó? Nos coloca ahí la ansiedad en una postura en la que no estamos entendiendo por qué ocurrió aquello, por qué me está saliendo -2 si yo hice el cálculo, si yo todo lo organicé para que me diera como siempre 1 más 1, 2. Si yo lo medí, yo lo calculé. ¿Cómo es que se salió de control? Y ahí se instala esta situación de la que venimos hablando. Este futuro al que me voy, en el que en todos los escenarios yo voy a perder, en que en ninguno de esos escenarios voy a cumplir con el objetivo. Y te puede pasar esto en cualquier aspecto de tu vida, en tu relación, en tu trabajo, en la economía, en el aspecto que tú quieras, va a ocurrir. Fíjate, hace exactamente un mes he estado metido en procesos complicados, bastante complicados. Y un amigo me habla y me dice que me ofrece la posibilidad de trabajar con él. En una empresa no de redes, me habla para trabajar en una empresa de ingeniería civil. Algunos de ustedes saben que yo soy contador, o sea, ¿qué podría entender de ingeniería civil? Bueno, entré teóricamente en el área administrativa, pero él me pide una reunión en Juchitán, que nos veamos después del servicio, y yo empiezo a hacer cálculos, ¿no? Hablo con Clau, le digo, mira, el servicio termina a tal hora, yo sirvo en el siguiente servicio, terminamos a las 2, él se desocupa a 2:30, y dijo que íbamos a comer juntos, platicamos, a las 5 estamos regresando, primero Dios, 6 de la tarde ya estamos en la casa, vemos una película y dormimos 9, 10 de la noche. Fíjate cómo ya lo tenía todo pensado. Llegamos y en la realidad ocurrió todo totalmente distinto a como lo pensé. Termina la reunión y una persona lo distrae muchísimo tiempo, se desocupa como a las 5 de la tarde, comenzamos a comer a las 6 de la tarde, tuvimos la plática esta de trabajo y terminó como a las 8 de la noche, venimos de regreso de Juchitán, he transitado esa carretera muchas veces, es más, en la semana yo creo que iba 2 o 3 veces a Juchitán, que yo creía que me sabía esa carretera de memoria, pero siempre hay algo que se sale de control. Y entonces de pronto no vi un bache que estaba en el camino, pero señor bache que yo me seguía preguntando cuando estaba con la llanta explotada, ¿cómo no vi ese bache? Es imposible que no lo haya visto. Y aquel día que tenía tan organizado que teóricamente yo tendría que estar durmiendo 9, 10 de la noche, terminó a las 2 de la mañana. Porque así ocurre. Hay cosas que se salen de tu control. Y yo tenía que trabajar al día siguiente y me estaba durmiendo con una angustia de que al día siguiente iba a estar desvelado
iba a estar cansado, porque todo se salió de control. Y eso mete ansiedad a tu corazón y te roba la paz. Ahora, en este proceso que estaba yo viviendo de acontecimientos, no sé si has visto esa película que así se llama, una serie de acontecimientos desafortunados. En ese proceso de estar viviendo todas estas situaciones contrarias a lo que yo había planificado, ¿sabes qué había en mi cabeza? Una idea de decir, Señor, ¿no es esto una señal de que no debo aceptar? ¿No es esto una señal de que este trabajo no es mi lugar? O sea, mi mente se estaba moviendo. ¿Sabes por qué ocurre todo esto? ¿Sabes por qué pasa todo esto que te acabo de compartir? Te lo estoy contextualizando nada más. Porque nuestra cabeza está diseñada para entender. Tu cabeza y la mía está diseñada para entender. Todo lo queremos entender. A todo le queremos encontrar la lógica. Y hay cosas que simplemente en la vida no van a tener lógica. Sale de su casa alguien bien, lleno de vida, y en el camino se accidenta y muere. Eso no va a tener lógica para nosotros. Y entonces empezamos a batallar desde nuestro entendimiento, porque lo que no entiendes no lo puedes aceptar. ¿Les digo algo? Les tengo una noticia tempranera. ¿Quieres poner realmente tu confianza en Dios? Si quieres. Surprise. La Biblia dice que no fuimos llamados a entender. Dios no te llamó a ti y a mí para que entendamos las cosas. Somos llamados a Él para creer. Nosotros, tú y yo, no vivimos por entendimiento. El entendimiento es lo que miras, es lo que estás viendo, es el recibo que no puedes pagar, es la deuda que tienes, son las llamadas que llegan de los bancos y te están cobrando. Eso es lo que es la realidad, es lo que estás viendo, eso es lo que tú estás entendiendo, pero tu realidad no es tu verdad. Dios nos ha llamado a creer, y si creemos, lo que nosotros tenemos que hacer es no vivir por vista, tenemos que vivir por fe, porque quien nos dio las promesas que están en la palabra es un Dios fiel, es un Dios que cumple lo que promete. Es el mismo Dios de Abraham, aquel que recibió la promesa de que iba a tener un hijo y que después Dios le estaba pidiendo ese hijo, que después le dijo, vas a ser padre de naciones. Nosotros somos descendientes de Abraham. Y ese mismo Dios que le habló a él y le cumplió la promesa, es el mismo Dios tuyo y mío. Somos llamados entonces a creer, somos llamados no a entender, sino a obedecer. Cuando tú estás educando a tu hijo, estoy seguro que de pronto le has dado esta frase o recibiste en algún momento esta frase de tus padres cuando tú preguntabas, ¿por qué, mamá? Porque soy tu madre. ¿Por qué, papá? Porque soy tu padre. Punto. No estás llamado a entender mis decisiones, estás llamado a obedecer. Igual con Dios. Dios va a permitir de pronto en tu vida cosas que tú y yo no vamos a entender. Cosas que tú y yo no vamos a entender. Y es que te digo algo, aunque tú y yo no entendamos lo que Dios está permitiendo en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta por qué estamos pasando el proceso que estamos pasando, lo que sí te digo es que Él siempre tiene preparado algo mejor para ti y para mí. Pero en el camino tenemos que pasar por esas circunstancias. No hay atajos. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando hablamos de los sueños y de alcanzar los sueños y cómo dijimos que para alcanzar los sueños no hay atajos? Tal cual. No me puedo ir por la libre. Tengo que pasar por el proceso. Si en medio del camino al proceso, o sea, imagínate el propósito de Jesucristo, el propósito que tenía al venir a la tierra. Yo no me puedo imaginar a Jesucristo gestionando con el Padre. Oye, papá, y no hay manera de que nos brinquemos lo del Calvario. Yo creo que ya con el compartirles la palabra fue suficiente. Yo creo que ya con todos los milagros que yo hice fue suficiente como para que lo del Calvario, papá, no se te hace algo excesivo. Ya sácame de aquí. Ya no aguanto este proceso. ¿Verdad que no? No te puedes imaginar a Jesús diciendo eso.
tampoco nosotros podemos hacerlo. Tu confianza no está en la puerta que va a abrirse, en esa puerta que estás esperando que se abra. Ahí no debe estar tu confianza. Tu confianza no está en el banco porque te va a dar un préstamo. No está en el cliente que te va a comprar un volumen muy alto y en el cual tú vas a tener una comisión extraordinaria. Confianza no debería estar en tu jefe, en granjearte con él. Tu confianza no está en tu sueldo. Te cerró la puerta. Genial. Prepárate. Viene una puerta más grande. Dios te va a sorprender. Pero que eso no te robe la paz, pero que eso no te robe la esperanza. Cuando yo confío en el Dios que yo sé que es el Dios de lo imposible, cuando yo confío en el Dios, ese mismo Dios que quitó los dolores de mi cuerpo, cuando los doctores me dijeron, eso no se va a quitar, eso no sana, se va a tener que controlar, te vas a tener que acostumbrar a vivir así. Bueno, Dios dijo otra cosa y hoy a mí no me duele absolutamente nada y ya no estoy en cama. Bueno, entonces si yo confío en ese Dios todopoderoso, yo confío en ese Dios que puede estar por encima de un diagnóstico, que puede estar por encima de tu necesidad, que puede estar por encima de esa economía que estás viviendo, entonces la ansiedad se tiene que ir. No tengo que vivir por mi entendimiento, tengo que aprender a dejar de buscar tener respuestas para todo. ¿Dios tiene las respuestas? Sí, no las voy a encontrar aquí. Punto número 2, entonces, ¿qué tengo que hacer para que la ansiedad se vaya? Tengo que buscar la voluntad de Dios. Dice en Proverbios 3:6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Busca su voluntad. Aquí claramente está diciendo que dejemos de confiar en nuestro entendimiento y dice, busca la voluntad de Él. Cuando tú y yo estamos ansiosos, cuando tú y yo tenemos esa falta de paz en nuestro corazón, ¿qué es lo que queremos hacer? Este término suena muy moderno en los memes y en las redes sociales. Tú y yo queremos resolver. ¿Ok? Eso queremos. Y en ese buscar resolver, yo tomo el teléfono y le llamo amigos, busco a esos amigos, busco las conexiones, busco las palancas, me acuerdo, me acerco a este amigo que yo considero que tiene experiencia, que tiene sabiduría y busco consejo de esta persona, voy a tocar puertas porque quiero solucionar. Y no quiero solucionar el problema mañana, pasado, en un año, lo quiero solucionar ahorita. Y por lo menos, si no lo puedo solucionar, estoy buscando una respuesta que me ayude a tener claridad el día de hoy para saber cómo se va a resolver. Porque de pronto puedes tener un problema. Hoy, vamos a decir, tú tienes un problema hoy que por la ansiedad que te genera, dices, lo quiero solucionar ya. Le llamas a alguien, le llamas a un amigo que tal vez tiene las conexiones, tiene la influencia para poder ayudarte a solucionar el problema, pero te dice, pero hoy no se puede, es que es sábado, el lunes seguro vente y lo arreglamos. El problema no se arregló, pero en tu mente si hay una idea que te está diciendo, el lunes se resuelve y te tranquilizas. ¿En quién pusiste la confianza? Eso no lo termina. O sea, la ansiedad está ahí nada más esperando a que el lunes llegues y hables con este amigo y te diga, no, es que yo pensaba que no, sabes que siempre no. Y ese es el nunca acabar de la ansiedad. Ese es el nunca acabar. O sea, todo el tiempo estoy buscando resolver o respuestas que me permitan saber cómo resolver. Y es que te lo decía al inicio, tú y yo cuando tenemos ansiedad estamos buscando resolver un problema que técnicamente no existe. No existe. Todavía no es real. Tú, nuevamente, estás formándote expectativas basadas en la realidad que estás viviendo. No tu verdad, basadas en la realidad que estoy viviendo, basado en lo que estoy generando, en mis ventas, si soy emprendedor,
en lo que gano, en mis sueldos, y si soy empleado, en cómo está mi relación con mi esposa, en cómo... Esta realidad que yo estoy viendo me permite formar expectativas, y en base a estas expectativas, acá en mi mente empezamos a hacer, en tu mente y en la mía, empezamos a hacer procesamiento de esos datos y resulta una proyección basada en lo que en tu mente estás creyendo que va a ser ese futuro. Y entonces, como lo que estamos proyectando todavía no existe, no está en nuestras manos ofrecer soluciones reales, porque como te digo, el problema no existe. Esto que está en tu mente nos mete en un cuadro de ansiedad, porque el problema no está afuera, no es real, el problema está adentro. Y ahí le estás dando vueltas, y ahí le estás dando vueltas, y ahí le estás dando vueltas. Y en medio de este caos, porque es un caos, hay desorden. Tu mente no está disfrutando lo que Dios te está dando. Tu mente está preocupada por lo que no te va a dar, según tú estás pensando. Estoy pensando que no nos lo va a dar. Y entonces, en medio de este caos, ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y la Biblia me está diciendo el día de hoy que si yo busco la voluntad de Él, Él me va a mostrar el camino que debo tomar. Él me va a tomar de la mano y me va a llevar en medio de la zozobra que hay en la vida. Tú y yo debemos aprender a hacer la voluntad de Dios en medio de la circunstancia que estemos. Pero llegamos a un punto. Todo se oye genial. Si es cierto, tienes razón, no existe, está en mi mente, me está robando la paz, estoy buscando soluciones para un problema que no debe ser. Ok, debo hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Ah, bueno, ahí te va. Hay 3 pasos para que puedas conocer la voluntad de Dios. Anótalo, pégalo en tu refri, para que tengas la clave siempre de saber la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios nos va a direccionar. Punto número 1, oración. Cuando en la Biblia Jesús les está enseñando a sus apóstoles a orar, le dice que cuando ores, ores así, y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y acá viene la parte importante, dice, y hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Cuando estamos en medio de un problema que no sabemos cómo resolver, lo que tenemos que hacer es orar. No preocuparnos, no desesperarnos, lo que tenemos que hacer es orar. Levántate temprano, y lo primero que tengo que hacer temprano es que le voy a presentar al Señor mi caso. Esta es mi situación. Pregunta, ¿Dios no sabe mi situación, Manny? Dijiste hace rato que Él sabía siempre dónde estoy. Él sabe qué es lo que estoy sintiendo. Él sabe en todo momento qué es lo que dice mi oración. Él conoce. Sí, sí, pero lo quiero escuchar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es omnipresente, porque Dios es omniconsciente, pero Satanás no. Satanás no puede ver lo que hay en tu corazón, no puede leer tus pensamientos, no está en todos lados al mismo tiempo como Dios. En Job lo dice, cuando dice que el diablo venía de merodear el mundo. ¿Qué quiere decir? Le está dando vueltas, no está presente en todo momento, en todos lados. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Dios sí escucha tu corazón, Dios sí sabe qué es lo que piensas, pero el enemigo escucha lo que dices. Cuando tú estás diciendo, no voy a poder, cuando estás diciendo, ¿cómo voy a pagar? Cuando estoy diciendo, es que no me alcanza, es que este trabajo, que cuando te llenas de esquizofrenia, el enemigo lo escucha. Y entonces va a hacer todo lo que tenga que hacer para que eso que tú estás diciendo, porque aparte tus palabras tienen poder y tú estás decretando maldición para tu vida, concedido. Entonces Dios quiere escucharte.
Porque tú y yo, nuestra boca fue hecha para bendecir, para hablar de vida, para hablar de prosperidad, para hablar de abundancia, para alabar a Dios, para adorarle a Dios, para cantarle a Dios, para hablar con Dios. ¿Y cuando hablo con Dios? Cuando oro. Entonces en oración le pido que me muestre cuál es su voluntad. Ahora bien, ya oraste, ya le pediste a Dios que te muestre su voluntad, ahora estate listo. Porque entonces vas a empezar a ver en todos lados que Él te va a empezar a hablar de eso. Cuando tú le pides dirección, Él te va a empezar a mostrar en todos lados su voluntad. Tal vez vas a ver una prédica en YouTube y ahí vas a escuchar su voluntad. Tal vez te vas a conectar a un mensaje de 7 a.m. y ahí vas a escuchar su voluntad. Vas a ver de pronto un reel en Facebook y ahí vas a escuchar su voluntad. Alguien de la nada te manda un mensaje y ahí vas a escuchar tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú se lo pediste. Cuando tú le pides a Él, Padre, muéstrame, dame dirección, ¿qué es lo que tengo que hacer? Él te va a comenzar a mostrar por todos lados qué es lo que Dios quiere que hagas. Vas a llegar a la iglesia, te vas a sentar y vas a decir, parece que el pastor sabía la necesidad de mi corazón. El pastor no, pero Dios sí. Y Dios sabe que ibas a llegar, entonces siembra en el corazón del pastor el mensaje que tienes que escuchar. Él te va a mostrar. ¿Pero de dónde nace? De la oración. Hace unos días llegaban unas hermanitas de otra congregación al negocio de mi mamá y se acercaron a compartir palabra. Y yo siempre escucho a todo aquel que viene a hablar de Dios. Yo le escucho, yo me paré con ellos a hablar un momento y me dijo, ¿usted conoce a Dios? Y le dije, sí. ¿Cómo sabe que lo conoce? Me dice, porque leo su palabra. Cuando yo leo su palabra, Él me está hablando. Cuando yo oro, le dije, yo le estoy hablando a Él. Y entonces ahí hay una relación. Estoy buscando de la presencia de Él, nos estamos comunicando, Él me habla y yo le hablo. Y entonces cuando yo hablo con alguien y ese alguien habla conmigo, es donde nos conocemos y es donde comenzamos a amarnos. Claro que Dios me ama desde antes que yo lo amara. Te ama primero a ti antes de que tú lo amaras. Pero volviendo a lo que te digo, necesito oración para tener dirección. ¿Sabes cuál es el problema? Queremos dirección, pero no queremos oración. Queremos que nos diga, pero no me quiero levantar de madrugada a hablarle. De madrugada estoy despierto con mi preocupación, con mi ansiedad, con con esas telarañas que estoy en la mente, pero no me levanto a doblar mis rodillas y en vez de estar preocupado me pongo a orar. Porque no es que seas tú, el enemigo te roba esa paz. Y el enemigo no quiere que sepas que lo que necesitas hacer es orar. Porque cuando tú abres tus labios y comienzas a orar, tú comienzas a hablarle a Dios, la presencia de Dios desciende en ese lugar en donde tú estás y entonces el demonio tiene que salir corriendo, los chamucos tienen que salir corriendo porque no soportan la presencia de Dios. Y entonces te va a engañar, entonces te va a atar a ese temor en tu corazón para que tú no busques la presencia de Él. ¿Quieres dirección? Dale con la oración. Duro con la oración. ¿Cuánto tiempo al día inviertes en orar? ¿Es poco? Tu ansiedad va a ser mucha. Ahí te va de nuevo. Dedicas poco tiempo a la oración, tu tiempo de oración es poco, tu ansiedad va a ser mucho. Son inversamente proporcionales. A mayor oración, menor ansiedad, menor preocupación, menor desesperación, menor incertidumbre. Porque la oración atrae la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, hay paz, hay gozo, hay fe, hay esperanza. Entonces, de pronto no tenemos ansiedad, no tenemos exceso de ansiedad, tenemos falta de oración. Lo que tenemos que hacer es lo que te decía hace un momento, o sea, la ansiedad te va a meter en
en esta pensadera y en esta tejedera de telarañas. No somos Spider-Man, pero empezamos a tejer telarañas en nuestra mente y lo que tengo que hacer en ese momento es mejor doblo mis rodillas. Doblo mis rodillas. ¿Qué me hace falta? Dinero. Doblo mis rodillas de frente. Doblo mis rodillas frente al Dios que es dueño del oro y de la plata. ¿Qué no tengo? Salud. Doblo mis rodillas delante del Dios que cura el cáncer. Doblo mis rodillas delante del Dios que abre puertas cerradas. Si pudo abrir el mar, ¿cómo no va a poder abrir una puerta? Delante del Dios que puede cambiar a cualquier persona. Más de 20 años de alcoholismo, lo pudo cambiar. Me doblo las rodillas, me presento ante el Dios que puede bendecir y que puede transformar tu vida y la de tus generaciones, la vida de tus hijos, la vida de tu esposo, la vida de tu esposa. La oración es poderosa. Si tú oras todos los días, en todo momento, vas a ver la voluntad de Dios. En ese momento, Él se manifiesta. Si tú lo buscas, Él se manifiesta. ¿Qué dice la Biblia? El que busca, encuentra. ¿Dónde voy a buscar su presencia? En oración. Punto número 2, recuerda, estamos viendo cómo puedo saber la voluntad de Dios. Estamos en este punto de que vamos a recapitular, dijimos primero, debo dejar de vivir por mi propio entendimiento. El punto número 2, eso era para vivir libre de ansiedad. El punto número 2 era hacer la voluntad de Dios. Entonces, estos puntos que estamos viendo es cómo puedo hacer para ver la voluntad de Dios. Y el punto número 2, entonces, primero es oración, el segundo es tengo que vivir en santidad. Cuando escucho la palabra santidad, mucha gente confunde el término santidad y dice, es que los santos no existen porque los santos son perfectos. Te tengo noticias. Santo quiere decir apartado, no quiere decir perfecto. Santo quiere decir que Dios te eligió y te apartó del pecado, te puso nombre desde el vientre de tu madre, te mandó a llamar para un propósito y te aparta del pecado, te aparta del mal, no porque tú seas perfecto, sino porque Él es perfecto, no porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno y tiene un plan para nosotros, entonces nos aparta de ahí. Dice en primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Basado en lo que te acabo de compartir, el significado de santidad. Te quiere apartar del mal. Te quiere sacar del lodo. Quiere sacar de ahí. Entonces, un día un amigo me preguntaba, ¿y cómo puedes estar consciente todo el tiempo de lo que está bien o está mal? Le digo, yo aplico una fórmula simple. Cuando tengo duda, le digo, en lo que voy a hacer, cuando tengo duda en lo que voy a decir, cuando tengo duda en la manera en la que me voy a comportar, lo que me imagino es, ¿cómo se vería Jesús haciendo esto que quieres decir? ¿Cómo se vería Jesús haciendo esto que quieres hacer? ¿Cómo se vería Jesús comportándose de esta manera que te quieres comportar tú? Dijo, ¡ah! Eso me puede dar dirección, pero claro. Si yo tengo dudas en lo que tengo que hacer, lo que me tengo que preguntar es, ¿esto que voy a hacer le agrada a Dios o lo ofende? ¿Me aparta del mal o me aparta de Dios? Entonces, esto te va a dar dirección. Por ejemplo, una mujer perdidamente enamorada de un varón, está enamorada de este varón y de pronto comienza a tener problemas, de pronto comienza a tener choques y ya se pone en duda, dice, ¿debo continuar con él o debo terminar con esta relación? Pero ella es la otra. ¿Qué tocará hacer? ¿Qué agrada a Dios? Si ella es la otra, o sea, no tendría ni que estar pensando si tendría que continuar con esa relación o no. Tendría que salir corriendo. La voluntad de Dios, dice la palabra, es tu santificación. Apártate del mal. Apártate del mal. Por ahí alguna vez alguien me preguntó, bueno, ¿y qué es pecado?
que hablamos de que somos pecadores, hablamos de que vivimos en pecado. ¿Y qué es pecado? Le digo, el pecado es todo aquello que va contra tu vida. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. No está hablando de una muerte física, aunque a veces nos alcanza la muerte física, fruto de no arrepentirnos y seguir insistiendo en lo mismo. Pero está hablando la Biblia de una muerte espiritual. Porque cuando tú pecas, la presencia de Dios se aparta de ti. Y al irse la presencia de Dios de tu vida, tarde o temprano tu vida se va a complicar. Entonces, si la voluntad de Dios es nuestra santificación, lo que tenemos que hacer es alejarnos del pecado, salir corriendo del pecado, salir corriendo de eso que le desagrada a Él. Así que si no es correcto lo que yo estoy haciendo, ni pregunto, salgo de ahí. Pon tus decisiones en esa balanza. Si no contribuye a mi santidad, si no contribuye a estar apartado del mal, aunque aparentemente aquello se vea bueno, es un negocio nada más de 2, 3 días. Y va a dejar muy buen dinero. Pero es chueco. Se va a transformar en un problema. Es que nadie se va a enterar, es que no va a haber problema. Mira, es un dinero fácil. Va a haber problema. Aunque nadie se enterara, aunque nadie reclamara, recuerda que todo lo que hacemos son siembras y cosechamos lo que sembramos. Es decir, paga siempre va a haber. Paga lo que estamos haciendo, siempre va a haber. El que juega con fuego tarde o temprano termina quemado, termina chamuscado. Así que aunque te cueste más trabajo en tu camino, haz lo correcto. Por más difícil que se vea hacer lo correcto, si tú vives haciendo lo correcto, vas a ver el poder de la mano de Dios en medio de tus procesos. Pero tengo que vivir con santidad. Así que, oración, vivir en santidad, me van a permitir ver la voluntad de Dios porque voy a poder, y voy al tercer punto, voy a poder vivir con libertad. Si vivo en oración, vivo apartado del mal, vivo alejado del mal, voy a vivir en libertad. Son las tres cosas: oración, santidad, libertad. Dios, cuando tú y yo venimos a este mundo, nos da un lienzo en blanco y nos da los pinceles y nos dice: pinta lo que quieras, mijito. Pinta lo que tú quieras. Tú vives en oración, conociendo mi palabra, tienes que estar apartado del mal. Y entonces vas a poder vivir libre. No tienes que preguntar a cada momento dónde vas a poner un punto. Señor, ¿será que este día puedo parpadear? Señor, ¿será que este día puedo comer? Este día, pues, digo, hay cosas que no tendría yo que estar preguntando ni teniendo dudas, porque vivir en libertad es entender que Dios nos ha dado a ti y a mí algo que se llama sentido común. ¿Cómo? No estoy cachando. A ver, Señor, ¿me debo quedar en este trabajo o me tengo que ir? Bueno, ahí te va. Las cosas están bien mal. Hay injusticias en este trabajo. Hay asuntos irregulares. Me dijeron una cosa y está haciendo otra cosa. No está funcionando nada. Y yo estoy angustiado pensando qué hacer. Sentido común. Dios te da la libertad. Dios no nos prohíbe hacer lo bueno, nos prohíbe hacer lo malo. Así que si en medio de este trabajo estoy viendo todas estas situaciones, digo, me voy. Dios te entrega cosas, te confía cosas, te da recursos humanos, materiales, financieros. Tenemos que administrarlos bien. No tengo que temer en hacer lo correcto. No tengo que temer. Confiando en que Dios va a estar conmigo, va a acompañarme, va a respaldarme en lo que yo emprenda. En lo que yo emprenda, yo lo he dicho algunas veces, aunque sea vendiendo cacahuates, Él te va a respaldar.
y vendiendo cacahuates, si lo estás haciendo de manera correcta, si vives de manera correcta, si haces lo que es correcto ante la voluntad de Él te va a prosperar. Si eres una persona de oración, vas a caminar en santidad. Y entonces, si eres una persona de oración, caminas en santidad, vives en libertad. Puedes moverte en libertad. Así es que se busca la voluntad de Dios. No está complicado. Voy a orar, voy a alejarme del mal, cumplo con este punto A y punto B, entonces vivo en libertad, no al revés. No, primero vivo en libertad y luego oro y luego veo que me aparte del mal. No, primero oro, me aparto del mal y entonces vivo en libertad. Dios nos ha prometido que va a caminar con nosotros en la abundancia y en la escasez. Te lo firmo. Yo he caminado en abundancia y he caminado en escasez y Dios ha caminado conmigo. He visto su mano en ambas situaciones. Él ha estado conmigo cuando las puertas se han abierto y ha estado conmigo cuando las puertas se han cerrado. ¿Sabes por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y bueno, ahora volvamos al tercer punto de cómo me alejo de la ansiedad. Estos 3 puntos eran para tener claro qué tenía que hacer en el segundo. Recuerda que es lo primero que tenía que hacer. Debo dejar de vivir en mi voluntad, debo de esforzarme por no vivir en mi entendimiento. Era el punto número 1 para alejar la ansiedad. Punto número 2, debo buscar hacer la voluntad de Dios. Y punto número 3, no me debo dejar impresionar por mi propia sabiduría. Es que yo soy la chucha cuerera, yo sé cómo funciona, yo sé cómo está el teje y maneje y yo lo voy a hacer porque yo sé qué es lo que estoy haciendo. Yo te digo algo, esta enseñanza, y espero que haya sido también así para ti, esta enseñanza habló bien fuerte a mi vida. Porque yo te estoy hablando de ansiedad, pero yo acabo de salir de un cuadro de ansiedad tremendo. Gracias, mamá. Acabo de salir de un cuadro de ansiedad muy fuerte. Ya sabes cómo anda uno cuando tiene ansiedad, ¿verdad? Andas ahí con cara de jícama con chile todo el día. Y cuando te preguntan qué tienes, nada. Adivina la respuesta. Nada. No, no tengo nada. No tenía nada, pero no dormía. Me despertaba de madrugada. Vivía angustiado, desesperado. Me la pasaba pensando todo el tiempo. Me la pasaba llorando constantemente. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué estaba yo así? Había muchas decisiones que tomar. Tenía que decidir si continuaba en la industria de redes. Tenía que encontrar formas diferentes de generar ingresos. Tenía que recuperar mi estabilidad económica. Tenía que saber si aceptaba o no un empleo. Había muchas cosas que decidir. Súmale que ya era más de un año de caminar literalmente en la fe a Dios. Literalmente de caminar tomado de su mano, confiando en lo que me quisiera dar. No sabía si iba a darme mucho o si iba a darme poco. No sabía si iba a tener muchos clientes o no. No sabía si me iba a dar un trabajo o no me lo iba a dar, si ahí me iban a pagar bien o me iban a pagar mal, si iba a tener tiempo o no lo iba a tener. No, no sabía, simplemente caminaba confiando y creyendo. Dice la palabra, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo confiaba en esa palabra. Y me levantaba todos los días confiando en que me iba a respaldar, pero a ciencia cierta, en mi entendimiento, no sabía cómo. Lo único que sí sabía que existía eran los gastos. Eso sí los tenía claros. Lo que había que pagar cada semana, lo que había que pagar cada mes. Pero no tenía ni idea de dónde iba a sacar para cubrirlos. Eso me metió en ansiedad.
Claro que me metió en ansiedad. Sí, describe lo que te platiqué hace rato, ¿verdad? Tu mente está allá afuera en las facturas, en las notas que vienen, en los compromisos. ¿Sabes qué es lo que me daba vueltas acá en la cabeza? Y cuando llegue el día para pagar, ¿de dónde voy a sacar? Ya viene el pago de la colegiatura, ¿cómo lo voy a hacer? Ya viene el vencimiento de la luz, ¿y de dónde voy a sacar? Y bueno, cuando tú estás tratando de entender una realidad, no puedes entender cómo es que antes estabas bien y ahora no estás tan bien. Entonces te empiezas a dar de topes en la pared con tus pensamientos. Empiezas a chocar con tus pensamientos. Pam, 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 pam. Me veía en un trabajo haciendo cosas que no estaba disfrutando. Me veía en un trabajo en el que no me trataban bien. Me veía en un trabajo en el que sentía que estaban ocurriendo cosas injustas. Y yo me levantaba todas las mañanas de madrugada para ir a ese trabajo y yo no quería ir. No me veía el resto de mi vida en ese trabajo. O sea, estaban ocurriendo cosas tremendas en mi vida hasta que la semana pasada a Dios le plació llevarme a ese evento. ¿Sabes por qué te digo que le plació? Porque yo no tenía para pagarlo y alguien lo sembró para que yo fuera. Estuve en ese evento de hombre a hombre y escuché dos cosas que marcaron mi decisión, que marcaron el rumbo de este futuro cercano que comencé a vivir. Uno, dijeron, deja de buscar su favor y busca su presencia. Deja de pedirle que te dé y solo pide que te acompañe. Eso fue lo primero que se grabó en mi corazón. Y la otra fue, recupera tu autoridad. La presencia de Dios te da autoridad, el Espíritu Santo te da autoridad, es ese Espíritu que estuvo en Jesucristo, con el que hizo milagros y maravillas, con el que curó leprosos, con el que devolvió la vista a ciegos, con el que levantó muertos, con el que hizo cosas que nuestro entendimiento no procesaba. Ese mismo Espíritu que está en Jesucristo está en nosotros, está en ti y en mí. Recuérdalo la próxima vez que digas no puedo hacerlo. ¿Cómo no vas a poder si dentro de ti está el poder creativo de Dios que hizo todo lo que tus ojos pueden ver? ¿Cómo podemos decir no puedo? Ese mismo poder está en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Hace tiempo en la Biblia decían que en el arca estaba la presencia del Señor. Tú y yo somos esa arca ahora, tú y yo somos ese lugar donde la presencia de Dios se deposita. ¿Cómo no vamos a poder hacer cosas? ¿Cómo no lo vamos a poder hacer? Tenemos que aprender a dejar de depender de nuestra propia sabiduría. Gracias. Tenemos que aprender a dejar de depender de esa sabiduría. Porque cada vez que yo pensaba en soluciones, cada vez que yo buscaba qué hacer, ¿sabes qué hacía? Abría mi oficina virtual, veía mi oficina, veía mi red, veía mi volumen de grupo, veía mis comisiones, veía lo que yo puedo hacer y que no estaba saliéndome. Esa era mi realidad. ¿Sabes qué? Era terrible ver cómo en solo 2 años la realidad que yo vivía se había transformado de polo a polo y yo dije, ¿cómo pude llegar a estar aquí nuevamente? No sé por qué tengo que estar aquí. Y la única forma de apagar esa ansiedad que me estaba atormentando, que me estaba quemando, creyendo que mi milagro es fruto de mis manos, es recordando algo, familia. Y esto ya no es a título personal, no lo voy a hablar desde mí, sino lo voy a hablar para todos. La única manera de salir de esa ansiedad es recordar que antes, cuando no tenías lo que ahora tienes, cuando faltaba mucho más de lo que ahora tienes, la mano de Jehová nunca se acortó para tu vida. La bendición de Dios
nunca faltó sobre tu mesa. Aunque fuera poquito, siempre estuvo ahí la mano de Dios. Es curioso cómo cuando tenemos más, confiamos menos. El problema es que estamos dependiendo de nuestra sabiduría. La Biblia dice, en la parte de Job, dice, Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Aprende algo, grábatelo. Tú no dependes de ti mismo. No dependes de esa empresa. No dependes de ese negocio. No dependes de ese cliente. No dependes de tu jefe. No dependes de tu sueldo. Tú dependes de Jehová de los ejércitos. No sé qué estés pasando, no sé cuál sea la situación que estás viviendo, las batallas que estás pasando. Te digo algo, vuelve a poner tu mirada en Él. Y vas a ver las manos de Él, vas a ver su mano donde menos te imaginas. Ahí vas a ver la mano de Dios. Lo primero que hice al regresar de ese congreso fue renunciar. Fue lo primero que hice, ¿sabes? Por estar en ese trabajo. Ya no me iba a dar tiempo de dar Club 7 AM. Eso, cómo me martirizaba. Yo decía, esto es un servicio que yo hago para Dios. Es palabra que yo comparto con muchas personas que pueden estar necesitando de esa nutrición que tú das. Y yo estaba buscando la manera, si recuerdas la semana pasada te decía, voy a buscar el horario y vamos a buscar un horario porque se tiene que seguir dando, pero era tanta demanda que tenía del trabajo que no tenía tiempo, trabajaba 11, 12 horas. Y seguía haciendo durante ese tiempo el esfuerzo de seguir dando, y bendito Dios, dije, me voy de aquí, ya no puedo continuar aquí, me tengo que ir de aquí. Salí de ese trabajo donde había renunciado, no sabía qué iba a hacer porque no tenía empleo, no sabía qué iba a vender porque no tenía ingresos, pero tenía paz en mi corazón, sabiendo que Dios nunca jamás te va a sacar de donde estás para avergonzarte, nunca te va a sacar de donde estás para abandonarte, nunca te va a llevar a aguas profundas para dejarte ahí que mueras ahogado, jamás, nunca, porque Él es fiel. Y hoy día estamos viendo la mano de Él como menos lo imaginábamos. Dios te va a respaldar si tú trabajas, Dios te va a acompañarte en tus sueños y va a hacer que lleguen clientes de todos lados si tú estás provocando que las cosas ocurran. Tal vez la razón de tu ansiedad, hermanito, hermanita, es que estás muy ocupado en lo que tus manos hacen. Que se te olvidó que la respuesta no está en tus manos, la respuesta está en tus rodillas. Dobla tus rodillas. Dice la palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Deja de buscar su favor y busca su presencia. Deja de pedir su bendición y pídele su presencia. Vamos a cerrar ya. Te voy a compartir esta frase que encontré. Dice, en lugar de preocuparte por lo que viene, confía, aunque no entiendas. Busca hacer la voluntad de Dios y no dependas de tu propia sabiduría. Tu futuro, escucha, tu futuro está asegurado mientras el Señor ocupe el primer lugar. Los retos van a seguir, ¿eh? Los problemas van a seguir. Todo lo que platiqué hace un momento de los gastos, las facturas, todo eso va a seguir. Pero ¿sabes qué me regresó el Señor? Regresó la paz a mi corazón. Entendí que no es por mis talentos, que no es por mis dones, que no es por mis habilidades. Y ahora entiendo por qué me puso en ese trabajo, en el que curiosamente estuve 21 días.
trabajando bajo el sol, en un calor ¡ah! Impresionante, que yo me quitaba la camisa y la podía exprimir. Él permitió que yo viviera eso para recordarme que nunca ha sido por mí, siempre ha sido y será lo que mi Dios todopoderoso es hacer con los que confían. Así que confía, confía, entrégale tus problemas, deja de vivir en tu entendimiento, busca hacer su voluntad, busca hacer la voluntad de Él y vas a ver su mano, de verdad. Más nada, familia, te agradezco. Muy, muy buenos días.